Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo me quiero referir en particular a lo que considero, digamos, uno de los efectos más problemáticos de la decisión de no decretar que el crimen de Jaime Garzón es un delito de lesa humanidad. Y voy a partir esta reflexión refiriéndome a las palabras del asistente del fiscal, que en el día de ayer en rueda de prensa hizo una especie de llamado a la tranquilidad, manifestando que pues no hay un riesgo aún latente de que el homicidio de Jaime Garzón vaya a prescribir y que eventualmente en el futuro pues se podría acceder a esta petición de decretarlo como un delito de lesa humanidad, pero que este no es el momento para hacerlo así. A mí esas palabras del asistente del vicefiscal o del fiscal general de la Nación me causaron mucha consternación por lo siguiente, porque yo intuyo en esas afirmaciones una mala práctica de la Fiscalía en lo que tiene que ver con el uso de la figura del crimen de lesa humanidad. Y es que cuando uno analiza otros casos en los que se ha aplicado, uno ve que el rasgo o el elemento común para aplicarlo no es que se tenga un criterio objetivo o que se hayan presentado unos elementos característicos, sino simplemente el riesgo que se corre de que el delito vaya a prescribir y que por lo tanto no se pueda seguir conduciendo una investigación que dé con los responsables. De manera que uno ante ese fenómeno sí tiene que trasladarle una pregunta a la Fiscalía, porque para nosotros es muy preocupante no poder ver en esas decisiones que la Fiscalía cuente con unos elementos objetivos que hablen de la aplicación de la figura de lesa humanidad. Y por el contrario, lo que se hace evidente es que el uso de esta es bajo un criterio netamente instrumental y es, como lo he manifestado, evitar que opere el fenómeno de la prescripción. Pero esto tiene evidencia una situación aún más perversa, y es que la Fiscalía a través de ese tipo de decisiones lo que termina por esconder es su inactividad y su falta de diligencia a través de 20 años en conducir investigaciones a feliz término. Esto, por supuesto, que es un interrogante para nosotros bastante amplio y que creo que también hay que trasladarle a la comunidad jurídica y a la sociedad en general. Pero otra circunstancia, digamos, general que también me genera preocupación es porque se evidencia una falta de liderazgo al interior de la Fiscalía por al menos dos circunstancias. La primera de ellas es que se nos ha anunciado desde el 2012 a través de una directiva del fiscal que se ha cambiado y se ha implementado un nuevo modelo de investigación criminal en Colombia, que lo que busca es evitar la investigación de casos por caso y entrar a un análisis de contexto. Si hay algo que nosotros consideramos de esta decisión que que contradice esa visión de la Fiscalía, es justamente que en este caso se adopta una visión exclusiva de la investigación al caso concreto, evadiendo responsabilidades de una manera mucho más amplia. Y lo otro es, pues, ¿de qué decisiones estamos hablando? La semana pasada también en rueda de prensa nos estaban anunciando la Fiscalía que habían fiscales que tomaban decisiones de manera inconsulta, para referirme al caso puntual de Ginette Bedoya. Si esta decisión también fue inconsulta, pues esperamos que en el futuro también se tomen los correctivos, pero si fue consultada a alto nivel en la Fiscalía, pues demuestra nuevamente eso que yo llamo una falta de criterio por parte del ente acusador frente al uso de la figura del delito de lesa humanidad. Ahora bien, de parte nuestra como abogados de la familia de Jaime Garzón, en el futuro vamos nosotros a insistir, ya no podremos insistir ante la Fiscalía por ahora, porque pues ya hay llamamiento a juicio al coronel Plazas Acevedo y también ya se encuentra en la etapa conclusiva del juicio contra José Miguel Narváez. De hecho, se espera que nuestras alegaciones finales sean presentadas los días 16 y 17 de julio de este año ante el Juzgado Séptimo especializado de Bogotá,
Y nuevamente nosotros vamos a insistir en esto que para nosotros es de trascendental importancia, insistir en que en este caso se trata de un delito, un crimen de lesa humanidad, y es que no se puede negar lo evidente y lo que las pruebas han decretado en esta investigación. Uno, que el homicidio de Jaime Garzón fue el resultado de una alianza entre paramilitares y destacados miembros de las fuerzas militares, y que estos últimos actuaron también prevalidos de su función pública para facilitar el crimen de Jaime Garzón. Y finalmente que este crimen se dio en un contexto de un montón o digamos una multiplicidad de otros crímenes. Por recordar solo alguno de ellos, pues el contexto de este delito, pero en contexto de otros como el homicidio de los hermanos, de los esposos Calderón, investigadores del CINEP, del asesinato también del maestro Eduardo Umaña, entre otros, por mencionar algunos, incluso también del secuestro y la posterior abuso sexual de la periodista Ginette Bedoya. Entonces, estas consideraciones, estas razones que argumenta la Fiscalía para nosotros son manifiestamente insuficientes, y así lo vamos a hacer también nosotros a ver en los estrados judiciales. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera complementar lo expresado por mi colega Sebastián Escobar de la Comisión Colombiana de Juristas en los siguientes términos. Esta decisión de la Fiscalía General de la Nación es contraria a derecho. En segundo lugar, es profundamente lesiva a los derechos de las víctimas, y no estamos hablando solamente de la familia de Jaime Garzón. Y en tercer lugar, es una decisión vergonzosa. Y les voy a explicar por qué. Es una decisión contraria a derecho porque efectivamente la Fiscalía argumenta que según el Estatuto de Roma hay unas circunstancias que hay que tener en cuenta para valorar si este magnicidio es un crimen de lesa humanidad o no. Hay tres condiciones. Uno, que el autor haya dado muerte a una o más personas. Aquí no estamos hablando de que el autor haya dado muerte a miles de personas o a millones de personas, que haya dado muerte a una, puede ser una sola persona la víctima. En segundo lugar, que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil. Jaime Garzón era un miembro prominente de la población civil, pero es víctima de una ejecución extrajudicial preparada por el alto mando militar, ordenada por el alto mando militar de la época. Y su magnicidio se produce como consecuencia de que el alto mando militar de la época considera que Jaime Garzón es un aliado o un cómplice de la insurgencia. Primero dicen del ELN y luego dicen de las FARC. Y ese trabajo de la inteligencia militar es lo que va a llevar a los generales de la época a ordenar el magnicidio de Jaime Garzón, y se utiliza un personaje, a José Miguel Narváez, como el mensajero, instructor de la Escuela Superior de Guerra, posteriormente subdirector del DAS, y quien iba a los campamentos de los paramilitares a dar cursos, como lo han dicho los jefes paramilitares en reiteradas declaraciones en Justicia y Paz. Iba con las listas de las personas que había que ejecutar e iba a dar cursos para decirle a los paramilitares que matar comunistas era legítimo. Y luego dice la norma que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque de este tipo. Entonces habría que preguntarse, aquí estamos nosotros, apelamos la acusación contra Jorge Eliezer Plazas Acevedo, que ¿quién es Jorge Eliezer Plazas Acevedo? Un coronel retirado del Ejército Nacional que para el momento del magnicidio de Jaime Garzón era un coronel activo de la inteligencia militar y el responsable de la inteligencia de la 13ª Brigada del Ejército Nacional en Bogotá, y venía del Urabá, donde había trabajado también con Rito Alejo del Río, desplegando la responsabilidad que tienen ellos y que ya se ha expresado en procesos penales por los cuales van a ser condenados.
o por los cuales ya Ritualejo del Río fue condenado, por esa relación estrecha entre militares y paramilitares. Pero esta decisión, como les digo, es contraria a derecho. ¿Por qué? Está diciendo la Fiscalía algo que claramente se demuestra en el plenario, que se demuestra en la investigación. Dice la Fiscalía: como se ha venido exponiendo, es determinante que el sujeto activo del crimen, bien sea un agente estatal o particular que trabaje para el Estado o que actúe con su apoyo, y agrega, y hasta este momento, pese al esfuerzo de los recurrentes, es decir, el doctor Sebastián y yo, de querer demostrar esta circunstancia, el material probatorio no lo arroja. Fíjense en la barbaridad de lo que está afirmando, que no lo arroja el material probatorio. Es decir, que el señor José Miguel Narváez no tendría ninguna relación con el Ejército Nacional, o que el señor Jorge Eliezer Plazas Acevedo no era coronel del Ejército. O sea, si el señor fiscal 71 se hubiese tomado el trabajo, se ha demorado 10 meses en resolver una apelación para hacerlo de forma tan mediocre como se ha hecho con esta decisión absurda, para venir a irrespetarnos a nosotros como juristas e irrespetar a las víctimas. Pero luego agrega otra perla. En este aspecto no se vislumbra que el asesinato de Jaime Garzón haya ocasionado un perjuicio directo a una colectividad con características étnicas, religiosas o políticas, o que el homicidio de Jaime Garzón Forero hubiera sido de tal magnitud que afectara a la humanidad. Colombia entera lloró el magnicidio de Jaime Garzón y fue tan unánime el repudio generalizado de la población que Carlos Castaño luego confesó que se había equivocado y se lo dijo a varios de los jefes paramilitares, y hoy reposa esa declaración en Justicia y Paz. Les dijo: me equivoqué, y me equivoqué por hacerle el favor a unos amigos generales. ¿A quién le sirve entonces esta decisión de la Fiscalía General de la Nación de no reconocer que se trata de un crimen de lesa humanidad? Es una ofensa profunda a las víctimas. Es una ofensa profunda a todas las víctimas de este país. Cuando la Fiscalía actúa de esta manera, uno dice: señor Fiscal General de la Nación, por favor, corrija. ¿Dónde están las directrices suyas para que no se provoque este tipo de decisiones caprichosas y arbitrarias de solo venir a reconocer delitos de lesa humanidad cuando están a punto de prescribir? Eso es inadmisible. Inadmisible. Y estamos hablando de millones de víctimas de un conflicto armado interno. Más de 7 millones reconocidos por la unidad de víctimas hasta el día de hoy, y la mayoría de ellas víctimas de crímenes internacionales. Los crímenes internacionales no prescriben, los crímenes internacionales no son amnistiables. Y aquí estamos a las puertas de que este juicio que ahora va a comenzar contra Jorge Eliezer Plazas Acevedo pueda tardarse 4 o 5 años. Llevamos ya 4 años en el juicio contra José Miguel Narváez, casi 5. ¿Y qué van a alegar después? Esto tiene que prescribir, porque en los 20 años después del homicidio no ha habido justicia. Aquí han habido cosas gravísimas, señor Fiscal General de la Nación. Los primeros fiscales que conocieron de esta investigación contribuyeron a desviar la investigación. Con el DAS de la época, con la seccional de Antioquia del DAS y el DAS a nivel nacional. Contribuyeron a desviar la investigación desde el primer día del magnicidio y ya lo tenían preparado. Y ese fiscal se hizo cómplice del desvío de esa investigación. 16 años después, ni una sola investigación disciplinaria que haya procedido, ni una sola investigación penal. Y también nos preguntamos, algo elemental, algo de sentido común, ¿por qué la Fiscalía hasta el momento no ha hecho lo que tiene como responsabilidad central de debida diligencia para investigar por qué? ¿Por qué fue que se mandó a asesinar a Jaime Garzón? ¿Quiénes fueron los que lo consideraron como cómplice, aliado de los grupos insurgentes
porque mediaba con el ELN para la paz de Colombia, porque mediaba con las FARC con autorización gubernamental, hay que decirlo, con autorización gubernamental, mediaba para ahorrarle el sufrimiento a muchas familias que habían sido secuestradas por las FARC, y allí los generales decidieron que era un peligro y que había que asesinarlo y que había que sacarlo de la carrera periodística y de su labor humanitaria y de su condición de defensor de derechos humanos y de promotor de la paz. Y nos vienen a decir que no se lesionó a ninguna comunidad política, ni a los defensores, ni a los promotores de la paz, ni a los periodistas críticos e independientes. Señor Fiscal General de la Nación, estamos absolutamente indignados y reclamamos explicaciones. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Le agradezco mucho al doctor Luis Guillermo Pérez, al doctor Sebastián Escobar y a todos ustedes que han sido los medios que nos han acompañado a lo largo de estos 16 años. En la Real Academia Española definen la impunidad, porque a veces nos acostumbramos a los términos, como falta de castigo, así la define sencillamente. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de estos 16 años. Ya no me voy a referir a lo que ya nuestros abogados han dicho. Creo que retomo esa pregunta que hacía el doctor Luis Guillermo. ¿Por qué la Fiscalía no se hizo esa pregunta? ¿Por qué se desvió? En su momento el doctor Alirio Uribe decía que había más de 40 hipótesis, pero se casó con la que fabricó el DAS, que es lo más ridículo que puede haber, ni siquiera para una novela debe servir, pero para eso sí hicieron cosas. Y fue un novelonón que va a salir ahora desprestigiando a Jaime y enlodando su nombre, porque eso ha sido lo que ha pasado con nosotros. Nos han revictimizado a lo largo de estos 16 años, nos han calumniado. Yo hoy por hoy, cuando oigo que dicen que Jaime era guerrillero, les digo, si usted tiene pruebas, le doy la dirección de mi casa y va y me lleva las pruebas, pero si no, me da la dirección de la suya y yo voy y lo demando por calumnia. Eso se llama calumnia. Nadie puede demostrar eso porque no era verdad. Y es la mejor forma de enlodar su nombre, es la mejor forma de justificar su asesinato. Después de 16 años es aterrador. Hoy somos nosotros, la familia Garzón, hoy somos los colombianos, porque Jaime es tan hermano de ustedes como mío. Después serán ustedes los que estén en esta situación. ¿Cómo nos sentimos como familia? Es vergonzoso. Cuando a mí me llamó el doctor Luis Guillermo a contarme, me parecía aterrador. No les voy a negar que lloré, sí, porque me parece terrible. Mi mamá se murió por esto, mi mamá se consumió, no volvió a salir a la calle, mi vida cambió totalmente. Me preguntaba un día una periodista que está haciendo un escrito, ¿y a usted le cambió la vida? Claro que me cambió la vida. ¿O ustedes creen? Yo preferiría ser una Marisol Garzón del común y que nadie me conociera, que siguiera sirviéndole a la gente como lo he hecho desde siempre. Pero me tocó comenzar a buscar la verdad. Para mí es un compromiso con mi familia, con Jaime, con ustedes, con el país. Eso es lo que queremos, buscar la verdad, no cualquier verdad. Lo que ha hecho la Fiscalía no tiene nombre. 16 años, ¿qué hace cada víspera de agosto? ¿Qué hicieron el agosto 13 del año pasado? El 12 nos citaron a mi hermano Alfredo y a mí, nos dijeron que estaban, mejor dicho, se había paralizado la Fiscalía porque nos habían puesto a todos a trabajar por el caso, que eso da pena decir eso, cuando no han hecho nada, cuando no han hecho su tarea, no nos están haciendo un favor, ¿verdad? Acabamos de vivir y de dolernos de lo que le pasó a Ginés Bedoya, que es colega nuestra y amiga. Mire lo que pasó, declaran primero de lesa humanidad, después dicen no, después dicen sí, luego sueltan a la persona que fue la culpable, luego la vuelven a traer. ¿Qué es eso? Eso es un juego, eso da pena internacionalmente también. ¿Qué hace nuestra justicia? Nada, salir a decir sandeces, discúlpeme, con todo respeto me parece que nos están irrespetando a nosotros, que sentimos mucha indignación. Sentimos que lo único que han hecho es dejar que estas personas pase el tiempo, porque ¿qué va a pasar? Lo acaban de decir nuestros abogados. En 4 años, ¿qué puede pasar si en 16 no ha pasado? ¿Qué van a hacer ahora? Faltando un minuto, van a decir sí, el caso de Garzón era de lesa humanidad, cuando está todo probado de que sí
puede ser de lesa humanidad, y eso no quiere decir, no nos garantiza que vaya a haber justicia. Hoy lo que le pedimos a ustedes como medios es que sigan haciendo su tarea de buscar la verdad, y la verdad no la que nos venden, sino la verdad en cada caso, que haya justicia para nosotros, pero también para ustedes cuando les toque, que no tengamos que escondernos porque sencillamente estamos buscando nuestros derechos. Eso es lo que pedimos. La Fiscalía no nos está haciendo ningún favor, nos tiene que garantizar nuestros derechos, el derecho a la verdad, el derecho a no revictimizarnos de tantas formas, y esa es una de las cosas que más hemos vivido. Nos ha tocado casi nuestras cuentas, nos contaban los doctores, nos las han revisado a ver cómo nos hemos enriquecido. Se reirán de la pobreza nuestra, porque eso es lo que hemos vivido. Y lo único que hemos hecho es querer buscar que este asesinato no se quede sin castigo. Eso significa la impunidad. Gracias. Mi pregunta pues va para los tres básicamente. ¿Qué van a hacer ahora? De pronto, ¿a qué instancias van a acudir para intentar que el crimen de Garzón sea declarado como crimen de lesa humanidad? Bueno, como lo mencioné hace un rato, desafortunadamente la primera oportunidad que tuvimos de solicitar que sea declarado de lesa humanidad fue a la Fiscalía, y pues ya conocen ustedes la decisión que esta entidad ha adoptado. Nos queda en adelante, para que sea declarado crimen de lesa humanidad, insistiremos ahora ante el juez en ambos procesos, en el que se sigue en contra de José Miguel Narváez, que ya está en su etapa conclusiva y que, como les advertía, el día 16 y 17 de julio de este año se llevarán a cabo las alegaciones finales, en la cual intervendremos nosotros como parte civil y representantes de los intereses de la familia de Jaime Garzón, y en esa oportunidad, pues además de plantear nuestras consideraciones de por qué debe condenarse al señor José Miguel Narváez, insistiremos en que existen unos elementos objetivos que, de acuerdo con la jurisprudencia y la normatividad tanto nacional como internacional, se adecúan para que el crimen sea declarado de lesa humanidad. Pero también es importante advertir que tanto el colectivo de abogados José Alvear Restrepo como la Comisión Colombiana de Juristas han realizado una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la violación de los derechos a la vida y otros de Jaime Garzón. En esta instancia, pues también advertiremos de lo que es este estado procesal a nivel nacional, y de cómo creemos nosotros que eso eventualmente podría conducir a una situación de impunidad, como también nos ha llamado la atención Marisol. En el caso de Mauricio Beltrán, en el caso de Jaime Garzón, ¿cuántos fiscales han pasado desde que se subió la investigación? Y frente al anuncio que lo que hicieron ayer fue un anuncio que vienen más implicados, por el desvío de las investigaciones del fisco. ¿Qué saben de eso? ¿Qué les han dicho en la Fiscalía? ¿Cuántos fiscales han pasado? Bueno, el número no estoy totalmente seguro, pero son varios los fiscales que han pasado. En principio fue Eduardo Cadena, si no estoy mal el nombre, la persona que asumió la conducción de la investigación en un inicio, y quien fue la persona que asumió esta hipótesis que le planteó el DAS, hipótesis que con posterioridad se probó que tenía por propósito desviar la investigación. Luego vinieron otros fiscales, pero que solamente pudieron reconducir las investigaciones a raíz de las declaraciones de varios postulados a la Ley de Justicia y Paz, que afirmaron la participación de varias personas ligadas a la institucionalidad, entre ellas el señor José Miguel Narváez. Son varios los cambios de fiscales, e incluso recientemente también han habido cambios de juez en la etapa propiamente jurisdiccional ante el Juzgado Séptimo especializado de Bogotá, que también es una preocupación nuestra, porque no va a ser el mismo juez que tuvo la inmediación y que conoció de forma directa las pruebas y los testimonios quien en última instancia va a dictar sentencia. De manera pues que, si bien no te puedo precisar el número, sí ha habido numerosos cambios tanto a nivel de la Fiscalía en el cambio de fiscal, y posteriormente también han habido cambios de jueces en la etapa jurisdiccional. Mi nombre es Miguel Tejero, de la cadena Colombia Radio. Una pregunta para Marisol. Usted mencionaba
hace un momento que lleva 16 años en la búsqueda de la verdad. ¿Confían en la justicia colombiana al momento de que se dé sentencia en contra de algunas de las personas que podrían estar involucradas en el caso del homicidio de su hermano? ¿Considera que en este caso puede haber intervención de algún organismo internacional para esclarecer la verdad? Sí, que yo haría la misma pregunta. ¿Será que tenemos derecho a confiar en esa justicia? Yo desde la fe sigo teniendo fe en que Dios hará algo frente a esto, porque ya la justicia no ha hecho nada. Yo siento que tiene una deuda muy grande con todas las víctimas de las que ha hablado el doctor Luis Guillermo y concretamente con nosotros y con todos los colombianos, de esclarecer la verdad. Y seguiremos utilizando todas las herramientas que ya los abogados han dicho que tenemos a la mano, porque no vamos a desfallecer, seguiremos haciendo el camino para buscar la verdad y para que la gente sepa realmente y no permitir, porque a fin de cuentas en estos 16 años lo único que también se ha hecho es querer desviar no solamente la investigación, sino enlodar su nombre para que se pueda justificar su asesinato, si se puede decir así. Ordenado el crimen de Jaime Garzón. Entonces, usted dice que en esos 16 años también ha tenido la oportunidad de pronto de recolectar pruebas o de buscar. Para usted, ¿quién sería entonces el responsable de este crimen? Creo que son muchos los responsables, ya los abogados han nombrado. Creo que la investigación sigue, no solamente nos vamos a quedar aquí, porque el problema es que quieren dejarlo en una sola persona. Entonces, en principio nos vendieron, apareció el Bochas a los 6 meses, no sé si se acuerdan, a los 6 meses apareció un Bochas, a mí me llamó, me acuerdo todavía, en mi cabeza tengo la llamada de Claudia Palacios cuando dijo: Marisol, acaba de aparecer, regáleme unas declaraciones. Y en la declaración le dije: no aparece el que mató a Galán, a Gaitán, casi que a Cristóbal Colón, y ahora va a aparecer el que mató a Garzón. Eso son mentiras, ¿sí? O sea, uno no puede creer que eso sí sea real. Segundo, sí, mi hermano Alfredo estuvo y ese señor quiso hablar con él. Ese señor dice que yo le he revictimizado a su familia, que pobrecitas sus hijitas, que no pueden salir casi que a la calle, me lo han contado los doctores, porque yo no voy, yo soy honesta, no voy, porque si no me ha enloquecido, ustedes entenderán. Hay cosas que ustedes me llaman y me preguntan muchas veces: Marisol, ¿cómo va el caso? Y yo siempre lo remito a los abogados, porque para eso, gracias a Dios, están. O si no, ya me ha chiflado yo con tantas cosas que tengo que afrontar. Pero frente a eso, yo por lo menos no quiero ni siquiera ver ese señor, porque siento... Es decir, desde la fe yo digo sí, perdono, porque yo no me voy a quedar con odios. Pero su merced, aquí hay que responder por los actos. Y acá no puede decir: ay, esa señora me dañó la vida, porque no, él nos dañó primero la vida a nosotros y nos dañó a todos los colombianos, porque mire lo que hacía Jaime por Colombia. Doctor Luis Guillermo, una pregunta frente a las investigaciones: ¿cuántos implicados van, cuántos condenados y quiénes son esos militares que hace falta, que ustedes consideran que son directamente responsables? Bueno, nosotros, en primer lugar, en relación con el señor José Miguel Narváez, queremos decir lo siguiente: el señor José Miguel Narváez nunca ha pedido perdón y se sigue declarando ajeno a los hechos, pese a toda la evidencia, todos los testimonios que hay en su contra. Pero la pregunta que yo les reitero y que ustedes deben hacerle al Ejército y deben hacerle al Ministro de la Defensa y deben hacerlo al director del IMPEC: ¿por qué el señor José Miguel Narváez está desde su primer día de detenido en la Escuela de Comunicaciones del Ejército? ¿Quién le está pagando favores al señor José Miguel Narváez? Está procesado por el secuestro de Piedad Córdoba, por el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, por el magnicidio de Jaime Garzón, por las actividades ilegales del DAS en contra de los defensores de derechos humanos y políticos de oposición. ¿Quién le está pagando favores al señor José Miguel Narváez? Pregúntenle eso al gobierno, porque llevamos haciendo esta pregunta sin respuesta ya hace varios años. En segundo lugar, esa misma pregunta nos lleva: ¿quién era el alto mando militar de la época? Revísenlo. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué responsabilidades tenía Harold Bedoya Pizarro, Jorge Enrique Mora Rangel, Rito Alejo del Río? Revisen cuáles eran también las declaraciones que desde el alto mando militar se hicieron en contra
de Jaime Garzón Forero. Revisen eso y hagan la pregunta, lo mismo que pregunta Marisol y que preguntamos nosotros. ¿Cuál fue la razón que los llevó a ordenar el magnicidio de Jaime Garzón? ¿Cuál fue? ¿Qué tipo de valoraciones se hicieron para ordenar el magnicidio? Y esas son las preguntas que 16 años después siguen sin respuesta por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero solamente hay una condena. La condena contra Carlos Castaño, que ya está muerto, ¿no? Los autores materiales lo ha ratificado don Berna en una diligencia reciente donde estuvo mi colega Sebastián Escobar en Miami. Los autores materiales de la banda La Terraza, todos fueron ultimados, ¿no? Pero recuerden que hay un video de la banda La Terraza donde lo enviaron ellos a los medios de comunicación diciendo que generales de la República eran los que estaban detrás de la orden de asesinar a Jaime Garzón. Lo dicen ellos, que fueron los autores materiales, y después de haber tomado trago con Carlos Castaño, quien les celebró y los felicitó por haber cometido el magnicidio. Manuel Jiménez de Canal Capital, doctor Guillermo Pérez, la verdad, la culpabilidad o la impunidad están en un asiento en La Habana. ¿Ustedes creen que mientras que esa silla siga ocupada por un general retirado en La Habana, en medio de un proceso de paz, el caso de Jaime Garzón no se va a esclarecer? Nosotros deseamos que haya como derecho fundamental de la población colombiana la realización del derecho a la paz, y esperamos que las negociaciones de La Habana culminen exitosamente para que no se sigan reproduciendo los cientos de miles o millones de víctimas de este conflicto armado interno. Pero esperamos, y lo hemos dicho claramente a las Fuerzas Armadas y a los militares que son responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o que los han promovido, que la única fórmula para que salven su responsabilidad ante la historia y su responsabilidad penal es que se sometan a una forma de justicia transicional. En La Habana no solamente hay que exigirle justicia a los crímenes que ha cometido las FARC, hay que exigir justicia frente a esos 7 millones de víctimas y la responsabilidad del Estado frente a esos millones de víctimas. Y debe haber una sola fórmula de justicia transicional. Y allí esperamos que los que son responsables de este magnicidio vayan, cuenten por qué lo hicieron, por qué lo ordenaron y le pidan perdón a las víctimas. Marisol ha dicho que está dispuesta a perdonar, pero no a perdonar de cualquier manera, no a perdonar sobre la base de la mentira, no a perdonar sobre la base de la impunidad, pero que tengan por lo menos el valor de reconocer sus crímenes como un aporte a la transformación de Colombia y a la paz de este país. Doctor Luis Guillermo, usted hablaba de la insistencia que van a presentar, su compañero, de la insistencia que van a presentar de que se considere este delito como un crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es el papel del juez o ante quién van a presentar esa insistencia? Y si la Fiscalía no, digamos que no ha adoptado la posición de considerarlo como crimen de lesa humanidad, ¿el juez puede? Digamos que no conozco muy bien cómo podría ser, pero para que usted nos explique. No, sí, es una facultad que tiene el juez, es nuestra última esperanza, en este caso una jueza, la jueza séptima especializada de Bogotá. Ella tiene esa facultad al momento de dictar sentencia. Nosotros vamos a insistir ante ella y a explicar por qué se trata de un crimen de lesa humanidad y a pedir que así lo considere al momento de dictar sentencia contra el señor José Miguel Narváez Martínez. Luego tendremos otra oportunidad que es en relación con el juicio que se va a iniciar pronto contra el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo. Doctor, para hacer precisión, quien declara un delito de lesa humanidad es un juez. O un fiscal, el fiscal lo puede reconocer. No es que presenta, digamos, como ese concepto de que para ellos es crimen de lesa humanidad o no, pero quien decide en última instancia es un juez de la República. Sí, por supuesto. La Fiscalía puede, en su acusación o en sus alegatos finales, decir aquí se ha perpetrado un crimen de lesa humanidad. El juez puede desestimar esa petición de la Fiscalía.
Bueno, muchísimas gracias.